Bueno, primero tenemos que irnos hacia atrás y platicar un poquito de los antecedentes de esta propuesta. Como ya lo he mencionado, el tema policíaco ha sido insuficiente, ha sido un tema que no nos ha dado resultados no solamente a México, sino a nivel Latinoamérica. Entonces, en los años 90 surge una nueva visión desde la ONU que se le llama seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana tiene que ver con que las personas accedan a una vida de calidad. Es decir, el presupuesto máximo de esta visión es el respeto a los derechos humanos. Es decir, todos tenemos derecho a una vivienda, a un empleo, y solamente cuando se satisfacen estas necesidades, pues la violencia puede disminuir. Fíjate, lo que estás diciendo es bien importante, porque en este país y en el estado de Zacatecas específicamente, pues hay asignaturas pendientes en ese tema graves, serias, desde siempre. Claro que tenemos indicadores, la Coneval nos ha dado indicadores en positivo de que la pobreza extrema se ha movido un poquito en sus puntos porcentuales de medición para bien, pero en realidad todavía tenemos un sinfín de personas que no tienen satisfechas esas necesidades tan elementales que acabas de decir. Entonces queda claro que si no tienes satisfecho lo más indispensable, eres proclive a delinquir. Sí, o haberte involucrado. Así es, los indicadores y los estudios indican que Latinoamérica es la región más violenta del mundo. ¡Ay, qué horror! Tenemos países como Honduras, Venezuela, Brasil, que han tenido 80 homicidios por cada 100,000 habitantes. Son tasas elevadísimas. 80 por cada 100,000. ¿México? ¿México también? No, México lo más alto, México lo más elevado que ha llegado es a 19 homicidios por cada 100,000 habitantes. Todavía no estamos lejos, pero sin embargo siempre los homicidios y el delito de alto impacto pues genera mucha, sobre todo la percepción de inseguridad, ¿no? Estamos lejos, pero no lo toleramos. Así es. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, aunque fuéramos pobres o hubiera muchos pobres, hubo temporadas en este país en que vivíamos más tranquilos. El problema se desata, Armando, a partir del sexenio de Felipe Calderón. Sí. Qué absurdo, ¿no? Así es. Pues obedece a varios factores. Históricamente, Latinoamérica ha sido partícipe de modelos económicos variados, ¿no? Desafortunadamente, esta alza en la violencia en Latinoamérica obedece a la implementación de un modo económico que afecta y que genera desafortunadamente más desigualdad y genera, pues, por lo tanto, pobreza y genera este tipo de cuestiones sociales, ¿no? Es un modelo económico muy voraz, ¿verdad? Que desafortunadamente le afecta más a los grupos más vulnerables. Porque mientras más pobres tenemos, más se concentra la riqueza en unos poquitos. Imagínate, en este país tenemos al hombre más rico del mundo, es mexicano, todavía está catalogado como tal, ¿no? El señor Carlos Slim, por si usted no sabía, allá en los municipios. Este señor, el más rico del mundo, está en el país. Y en este país tenemos 19 muertos por cada 100,000 habitantes con violencia. Esta estadística es mensual, es anual, Sí, sale las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publica las estadísticas cada 3 meses. Cada 3 meses. Cada 3 meses, y ahí es donde vamos viendo cómo va el asunto, ¿no? Y ahí andamos. Ahora, si hicieras una lista, porque me gusta mucho que estés enfocándolo a nivel países de América Latina, porque luego nos centramos mucho en donde estamos nosotros. Ahorita estamos enojados en Zacatecas, queremos hacer pedazos al gobernador del estado, cuestionamos a las autoridades, pero es muy necesario que ubiquemos el problema en su justa dimensión. Yo hoy, precisamente antes de venir para acá, escribía mi columna de mañana para economizar tiempo y decía, porque estaba escuchando un indicador que ahorita te voy a compartir,
y decía, por favor, sí, es muy doloroso, sí, estamos pasando por problemas muy serios, pero vayámonos un poquito a ver cómo anda la generalidad para ver dónde estamos parados y por qué nos están sucediendo las cosas. Bueno, continúa. Sí, bueno, no es un problema de la actual administración, no es un problema que se gestó en este año de gobierno de Alejandro Tello. Es un problema que se vino gestando de hace años, ¿no? Y precisamente la falta de políticas públicas de prevención, pues nos han llevado a estadios de violencia en los que nos encontramos ahora como Estado, ¿no? La prevención hace muchos años se percibía como la falta de información de los jovencitos sobre todo, y lo que hacía normalmente el gobierno era salir a las escuelas y hablarle a los chamacos, a los muchachos, de los riesgos de cierta cosa, ¿no? El riesgo de que te drogas, que eso es malo, que pórtate bien. Entonces, esas no son políticas serias de prevención. Yo recuerdo ahorita una anécdota, en alguna vez andando en las colonias, trabajando prevención, yo le preguntaba a un joven, bueno, ¿por qué te drogas, no? ¿Por qué fumas marihuana? Y la respuesta fue contundente: quiero salir de mi realidad. Ay, qué triste. Entonces, eso es nos tiene que llevar a la reflexión. Esa anécdota, por lo menos a mí sí me interpela. Pero por supuesto. Porque la prevención tiene que ir orientada a cambiar realidades, y realidades de aquellas zonas más vulnerables, ¿no? Y este es el camino que hemos emprendido en esta administración, y como este modelo, como esta forma de hacer la prevención, la iniciaron países como Colombia, como Brasil, hace muchos años, y bueno, pues ahora apenas después de 5 o 10 años se están viendo resultados. Sí, el caso de Colombia es muy ilustrativo, pero yo he llegado a pensar, no sé qué opines tú, que cuando en Colombia las cosas mejoran, empeoran en México. Yo a veces he creído, bueno, los delincuentes, los grandes capos del narcotráfico salieron de Colombia y nos vinieron a México. Pues sí, sí está muy relacionado, porque hay que recordar que en los años 90, precisamente 80, finales de los 80 y inicios de los 90, cambia la ruta de la cocaína. La cocaína antes entraba de Colombia hacia Miami, ¿verdad? Sabemos todos que Estados Unidos es un país altamente consumidor. Claro. Entonces, esa ruta se modifica y desafortunadamente México es parte de esa ruta, y es cuando inician problemas graves de seguridad. Pues precisamente no comienza ni con la guerra de Calderón, sino comienza en los años 80, a principios de los 90, cuando esa geografía, digamos así, de la delincuencia transnacional, pues se modifica, ¿no? Qué mala suerte que se haya venido para México. No queremos que esté en ningún lado, pero especialmente no lo queremos aquí. Pues como decía Porfirio Díaz, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca del país. Así que es. Consume tanto sustancias de todo tipo, y también es una sociedad en donde el tema de las armas pues nos afecta bastante a México como país, porque lo que allá es legal y acá es ilegal, pues sí nos afecta. Oye, bastante. en realidad nos habíamos salvado, porque pues vecinos de Estados Unidos hemos sido toda la vida. Entonces pasaron muchos años afortunados en los que no se daba esto. Los problemas que teníamos eran de otra índole, ¿no? Invasiones de Estados Unidos, intereses de Estados Unidos en México, sobreexplotación, dominio de Estados Unidos en México. Pero este tema de la presencia de bandas delictivas tan agresivas, tan sanguinarias, nos viene a golpear de una manera brutal a partir, sí, ya del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que decide, yo no sé quién le dio la asesoría o si era inevitable. ¿Tú crees que era inevitable declarar la guerra? No, yo creo que no. Tenía que hacerlo. Pues, no sé si tenía que hacerlo o no, y no sé qué fue lo que lo llevó a declararle la guerra a grupos de la delincuencia organizada, cuando
el Estado no estaba preparado para ese tipo de cosas, ¿no? El Estado, desde los municipios, los estados, no tenían policías fuertes, no tenían instituciones de seguridad sólidas. Entonces, él intentó desde un ámbito federal atacar el problema, pero creo que fue de una manera errónea. Ahí están los resultados. Y lo que sí teníamos, Armando, era, y sigue habiendo, mucha corrupción. Ese es otro tema importante. Que está ligadísimo. Por supuesto. Tuve la oportunidad de estar en Italia el verano, no sino ya hace un año, estudiando precisamente el modelo de Palermo, Italia, en donde Palermo pues era es una ciudad de paso, es por donde pasa todo el tema de tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de personas. Pues ya te imaginarás el problemón que tenían con el tema de homicidios. Ay, llegaron a tener tasas también muy elevadas de homicidios. Oye, los míticos mafiosos italianos. Así es. Ahí lo fuiste a vivir de cerca. Sí, porque... No en la película del Padrino, sino de cerca. Lo olí, lo toqué, ¿no? ¿Y cómo es? No, bueno, es muy interesante porque Palermo, precisamente, es un modelo mundial ellos revirtieron el problema de la mafia, le hicieron frente a este flagelo que los tenía hundidos los tenía en el hoyo, ¿no? Pero precisamente lo menciono porque un aspecto fundamental en este fenómeno social, precisamente en Palermo, era la corrupción. Claro. La mafia estaba en todas las estructuras de gobierno. Claro. Inclusive en la iglesia, desafortunadamente. Claro. Estaban en todas las esferas sociales, ¿no? Imagínate la iglesia. Sí estaba metido el tema. Qué barbaridad. Y además con sus capos consentidos. De veras, te empezaste a hablar de eso y me vino a la memoria la película del Padrino en sus tres partes, fiestas, porque son tres, sí. Tus fiestas, ese lugar tan especial que le da, porque refleja una realidad la película, no es ficción. Y tú sabes que la ficción supera cualquier realidad. Entonces, los obispos y todo, bueno, dándoles un lugar preponderante a los grandes mafiosos. Así es. Finalmente es verdad, es el deterioro total de social en sus capas distintas, en todas las esferas. Así es. Y bueno, ¿y cómo resolvió Palermo su problema? Precisamente bajo la visión de un alcalde muy valiente, Leoluca Orlando, lideró un proceso muy interesante de cultura de la legalidad, precisamente abatiendo la corrupción. Otro personaje importante fue Juan Pablo II, en su pontificado, pues combatió también este tema. Lo hizo. Sí, exactamente. Otro actor, otra esfera social fue los medios de comunicación social. Híjole. Muy importante, y yo lo veo aquí en México. Es triste que no se involucren muchas veces para la cuestión positiva. Tienen una responsabilidad tan grande de comunicar que a veces, desafortunadamente, pues malinforman, ¿no? Híjole, o utilizan el tema cuando es necesario hacer alguna presión al gobierno. Lo vivo en el periódico donde yo escribo y ya lo he comentado en este programa y lo puedo comentar de nuevo. La nota roja todos los días, la sangre ahí brota y te quedas anonadado de la realidad del manejo, pues, porque pueden estarnos sucediendo estas cosas, pero estarlo manejando en medios es un tema que no se debate lo suficiente y que no se decide lo suficiente qué hacer. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué trato de hacer? Por ejemplo, que soy parte de medios de comunicación. Trato de hacer lo que estamos haciendo ahorita. O sea, invitar gente para que todos reflexionemos, para que pensemos, para que hagamos cosas. O sea, siento la presión y la necesidad de, como medio de comunicación, aportar algo. Pero no todos mis colegas así, ni todas las empresas piensan así. Sí, o sea, allá todos los sectores dijeron, basta. Es un problema que nos afecta a todos, que no tiene un tinte político y que sí tiene un tinte social. Entonces salieron a la calle las personas y
liderados por Leoluca Orlando, todos estos factores, estos sectores, pues lograron revertir, y a eso se le llama y se le conoce mundialmente como el Renacimiento de Palermo, ¿no? Ay, qué bonito. Y lograron reducir a 3 homicidios cuando tenían tasas altísimas, y esos 3 homicidios ya no tenían que ver con la mafia con italiana. el tema de la mafia. O sea que sí se puede. Eso me lo ganaste. O sea que sí se puede. Así es. Bueno, el único que me viene a la mente hoy en día en México, tú sabes quién es, que dice que va a acabar con la mafia y que va a acabar con la corrupción, y se llama Andrés Manuel López Obrador. No, bueno. Porque ¿qué extensión tiene Palermo? Estamos hablando de un lugar no muy grande. No muy grande, es una ciudad pequeña. Aquí estamos hablando de un país con sus diferentes regiones y sus diferentes costumbres y sus distintos niveles de delincuencia. Entonces, pero López Obrador dice, yo voy contra la corrupción y contra la mafia del poder, y entonces se necesita un liderazgo. Esto es indiscutible. Se necesita un liderazgo. Y no es que yo esté promoviendo a Andrés Manuel López Obrador, pero quizá le hace falta a otros institutos políticos personajes que nos convenzan de que lo van a hacer y de que confiemos en que lo vayan a hacer, que vayan a darle jaque mate a la corrupción. No los veo por ningún lado, exceptuando a Andrés Manuel. Pues el tema, mira, lo peor que le puede pasar a este país es que una vez más se politice el tema de la seguridad. Que no es correcto. No es correcto, porque es un tema muy sensible, es un tema de otro ámbito, digámoslo así, ¿no? Entonces, va a ser muy lamentable y lo vamos a estar viendo desafortunadamente el próximo año, que es un año importante, ¿verdad?, para el país, donde se definen muchas cosas, pues lo vamos a estar viendo que el tema de la seguridad se va a politizar. Creo que eso no le abona a salir del hoyo en el que estamos como país, porque gracias a esta guerra del narcotráfico, en el que sí toman varias cabezas, pero todo lo que surge de esta bestia, ¿no?, que se llama delincuencia, pues surgen más bandas, surgen más espacios para pequeños grupos delictivos. Claro. Y son células como un cáncer, ¿no?, desafortunadamente. Fíjate, células como un cáncer, delincuencia organizada. Nunca he visto un adjetivo más correcto que ese, delincuencia organizada. Qué bien organizados están, qué manera de rebasar a los gobiernos, porque sí los rebasan, tienen el control, queramos o no, de una manera dolorosísima y cada vez más violenta, porque aún en la violencia hay matices, pero ya se convirtió esto en una cosa tan despiadada que no quiero que nos acostumbremos, pero ya estamos acostumbrados, creo. Sí, lo peor que le puede pasar a una sociedad es acostumbrarse a ese tipo de episodios, y fue precisamente, retomo el tema de Palermo, cuando empiezan la manera en cómo ejercían el poder estos grupos, pues era a través del temor, del terror, ¿no? Claro. Y eso lo estamos viviendo desde que surgen varios grupos delictivos. Desafortunadamente lo que nos afecta es que nos imprimen mucho terror y mucho miedo, y eso es lo peor que nos puede pasar como ciudad, que tengamos miedo. Ese es su modus operandi. Ese es su modus operandi. Ay, qué horror, claro, tienes razón. Y fíjate cómo ese problema ya lo tenemos en Zacatecas. Bueno, volvamos al país. Yo antes de venir estaba escuchando un programa de televisión donde estaban analizando unas estadísticas muy interesantes acerca de la percepción ciudadana con el tema de la inseguridad y la violencia. Y en mayor o menor porcentaje, pero en distintos lugares donde se encontraba cada quien al momento de la pregunta, es donde sientes más temor. Bueno, unos dijeron cuando voy conduciendo mi carro, cuando estoy en un lugar público, cuando voy en una carretera, cuando voy a mi trabajo, cuando diferentes temas, pero lo interesante es que aún los que dijeron estando en mi casa, aún ahí hay miedo.
En el caso de estar en la casa, era el porcentaje de 26% que contestó que tiene miedo. Yo me quedé pensando, ¿yo tendría miedo en mi propia casa? Sí, sí tengo miedo en mi propia casa. Cuando tocan la puerta me da miedo, cuando nos tocan la puerta nos da miedo en Zacatecas ya de decir quién es y de qué se trata. Y el otro día, como caso de ejemplo, te diría, un muchacho joven que se llama Manuel, muy humilde, que trae un trapito para lavar carros, llegó a mi casa y me dijo, oiga, me deja que le lave su carro y le cobro 30 pesos. Y porque estaba yo en la cochera, porque si no, no hubiera abierto. Y entonces, dijo, nomás deme una tirita de agua porque no traigo. Le dije, órale, ya vas. Y me dejó bien mi carro. Entonces, siguió yendo a la cuadra a ofrecer sus servicios, pero los demás no tuvieron la misma actitud que yo. Y entonces empezó a correr en el WhatsApp de grupo de la calle donde vivo, anda un hombre muy raro que toca las puertas, toca ventanas, pide dinero, tiene mal aspecto, trae un trapo en la mano. Entonces dije yo, ay, por favor, es el que está lavando los carros. O sea, la psicosis. La psicosis social. Y el pobre de Manuel, yo salí a defenderlo, ahorita ya lava más carros porque ya se acabó el problema. Pero pasó por esa experiencia y pasamos, y eso te da una idea de desconfianza y de miedo estando en nuestra casa. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y ahorita se me viene a la mente un libro muy interesante que lo escribió una periodista norteamericana, Jane Jacobs. Ella habla de la vida y la muerte de las grandes ciudades de Norteamérica. Y la conclusión de ese libro es precisamente que lo peor que le puede pasar a una sociedad es encerrarse en sus muros. Híjole. Lo más importante y lo que le abona a esa percepción negativa es nosotros estar en nuestras casas. Tenemos que salir al encuentro de los vecinos como... Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, no hace muchos años. No, porque eres muy joven realmente. Como en la calle de mi abuela, ella conocía a todas las vecinas, cómo las vecinas la conocían, cómo interactuábamos nuestros barrios. Claro. ¿No? Pero el miedo, el temor de estos grupos, cómo lo imprimen, pues nos ha ido haciendo que nos repleguemos hacia nuestros muros. Y suceden este tipo de cuestiones. Ya no salimos al encuentro, ya no vamos a... No hay cohesión comunitaria en los barrios, y eso le sirve a los delincuentes, porque eso es el anonimato. Entonces, mientras más anónimo sea él, pues más fácil para un delincuente. O sea, los actuar. delincuentes, la gente encerrada en sus casas, perfecto para los delincuentes. Así es. Ahí no hay obstáculo alguno para nada. Fíjate nada más qué importante, por eso te digo, abrir espacios como este para conversar y decir, bueno, llenémonos de optimismo, de valor, de conciencia colectiva. ¿Dónde estaría la fórmula para no tener ese miedo? Sí, pues la conciencia colectiva. Y lo que estamos haciendo ahorita precisamente ya desde el gobierno es una estrategia, le llamamos la Estrategia Estatal de Prevención, en la cual esencialmente hemos identificado, en un estudio de la UAS, identificó aquellos polígonos o colonias prioritarias en donde se encuentran factores de riesgo muy determinantes. Entonces, lo que estamos haciendo ahí, primeramente, es generar esa cohesión, sacar a la gente a las calles. Y son acciones muy, muy sencillas, pero que nos han permitido, por ejemplo, hablar ahorita de la colonia Lázaro Cárdenas, que es donde iniciamos esta estrategia hace meses. Pues yo recuerdo en diciembre, enero, caminé por las calles de Lázaro Cárdenas por las noches y era terrible, 8 de la noche y la gente en sus casas, cuando históricamente pues es una colonia de donde se conoce toda la gente, que cuídame la niña, que salgan los niños sola, ¿no? Entonces, a raíz de eso iniciamos un proceso de intervención comunitaria, es decir, ¿cómo le vamos a hacer para sacar a la gente a la calle? A que se apodere de sus calles y cerrarle espacios a la criminalidad, ¿no? Y a la violencia en general. Pues hemos logrado cosas muy importantes a raíz de cosas muy sencillas: el arte, la cultura, el deporte,
y el empleo. Hemos establecido ahí con ayuda de otras instancias de gobierno una escuela muy sencilla de box, en la que es muy interesante que los niños vayan, ahí saquen sus chamucos, ¿verdad? Un ratito de deporte, y que vayan las mamás a cuidarlos. Eso no te imaginas qué impacto tiene cuando meses atrás habíamos visto en ese espacio donde se lleva a cabo el box el consumo de sustancias ahí bárbaro, de resistol, ahí estaban los vestigios, ¿no? Entonces, ¡ay, qué bueno! A raíz de estos procesos es apoderarnos de la calle y utilizarlos para lo que son, y acotarle los espacios a todas las actitudes antisociales, ¿no? Yo cambiaría el término y diría recuperar nuestras calles. Así es. Recuperar nuestra vida cotidiana. Tengo unos vecinos excelentes que tienen una familia numerosa y los quiero mucho porque ellos son ejemplo para todos, porque cada vez que cumple años alguno de la numerosa familia hay una fiestecita con su pastelito, con los jefes de esa familia son maestros jubilados, o sea, gente que piensa en eso, que convive, que pone un buen ejemplo. Yo cuando escucho los ruidos típicos de esa familia, que es ¿qué te gusta? 2 o 3 veces al mes, me siento tan a gusto. En ese ratito que oigo las risas de los niños, los gritos, todo ese murmullo, en ese ratito me siento tranquila. Y digo, ay, qué bonito. Así debería estar sucediendo en todos lados. Así es. Y fíjate, y ya lo he comentado muchas veces en este programa y no le hace, lo comento de nuevo, esa casa fue baleada de una manera brutal de madrugada, y todos los vecinos de ahí estuvimos muy sorprendidos por eso, porque es una familia hermosa, que no tiene ningún vínculo ni la menor sombra de comunicación con algo malo. Y ya lo superaron, incluso fueron a terapia y ya están de nuevo igual, con sus carnes asadas, con su vida, con sus niños, hasta salen a jugar a la pelota allá afuera de la calle, pero es la única familia en toda esa sección de donde yo vivo, fíjate. Sí, los procesos de Colombia tienen mucho que ver con la convivencia pacífica, y la convivencia pacífica son muy, o sea, se genera de una manera muy sencilla, como lo es una fiesta de cumpleaños, como lo vi el sábado aquí en la Plaza de Armas, el tema del teatro de la calle. Son pretextos oportunos para apoderarnos del espacio público, para recuperar el espacio que es de los ciudadanos. Los violentos son el 2% de la sociedad. Tienes razón. No somos toda la sociedad. No. Entonces somos más que ellos, ¿no? Claro. Y ellos no actúan cuando ven sociedades cohesionadas, cuando ven sociedades unidas. Ellos actúan cuando la sociedad tiene miedo. Yo creo que el único lugar donde actúan contra grupos es en sociedades enfermas como las de Estados Unidos, por cierto. A propósito de lo que acaba de suceder en Las Vegas, ¿no? Un desadaptado loco de los muchos que hay allá, se sube al hotel y sube todas sus armas y se pone a matar como si estuviera jugando. Por el amor de Dios. Así es. Nosotros no tenemos ese problema, no. Tenemos otros, o sea, es impresionante, pero la tendencia del ser humano a la violencia ahí está. Sí, siempre ha existido. Siempre ha existido. Eso es algo que tenemos ahí intrínsecamente, ¿no? Somos malos, no malos, pero sí tenemos esa tendencia al mal, que bueno, con factores externos se van desarrollando. Y pues en México y en Latinoamérica, pues el factor, una condicionante no determinante, pues es la desigualdad social, desafortunadamente. Yo casi me inclinaría a decir que es determinante, o sea, tú dices condicionante, sí, pero determinante sobre todo, porque ahí se genera mucha irritación social, mucho coraje, mucha frustración, ver que estás necesitando tantas cosas y no se puede, te lleva con extrema facilidad a cometer errores. Pienso en una mujer, por ejemplo, una mamá soltera que no tiene para darle de comer a su hijo, no dudes ni tantito que se salga a prostituirse, porque necesita resolverlo. Lo básico. Lo básico, y ahí encuentra un
un mundo descompuesto al que puede ingresar en cualquier momento. Entonces, estamos en riesgos permanentes cuando no tenemos resuelto. Fíjate todo lo que nos falta. Sí, desafortunadamente, pues sí es un tema muy complejo. El estudio que nos hizo la UAS, precisamente lo que necesitábamos saber nosotros para construir una política seria de prevención era conocer las causas. Dejemos de lado ya los paliativos y ataquemos las causas que generan la violencia. Entonces, claro, esas causas son 5, ¿verdad? La exclusión del entorno urbano y económico. ¿Qué es eso? Pues un entorno feo. Los jóvenes en algunas colonias o los colonos no tienen acceso a un entorno bonito, a una cancha donde salir a caminar, a salir a echar la cascarita de fútbol, la ¿no? zona donde están es así deprimente, así es. Fea, triste. Por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, con la ayuda y el trabajo coordinado con el municipio, se cambiaron 270 luminarias LED. Pues ay, automáticamente bueno. Les cambió el panorama porque hay luz. Exactamente, y luz bonita, ¿no? Luz bonita, además, claro. Que eso le cambió el rostro a la colonia en un instante. Entonces, eso también tiene que ver con la percepción de inseguridad y tiene que ver con la comisión de delitos. Un delincuente que ande robando, pues no va a delinquir en un espacio donde haya mucha luz. No. Va a delinquir donde esté oscuro, donde esté solo, donde esté una víctima vulnerable, ¿verdad? Ahí se esconden. Exactamente. Entonces es un tema que trabajamos con diferentes dependencias. El entorno urbano, hay que modificar entornos, hay que modificar colonias, desde luminarias, desde banquetas, desde muchas cosas que tienen que ver con la infraestructura. Ahí en Lázaro Cárdenas quitamos carros chatarra. Había muchos carros chatarra. Dirá la gente, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la seguridad? Pues tiene que ver mucho, porque un carro descuidado te genera permisividad. Claro. Si está ese ahí, pues se permite tirar un papel, se permite dejar ahí la bolsa de basura, y esto va generando pues un entorno desfavorable, ¿no? Hasta invita a estarse ahí reuniendo pues niños vagos alrededor de un coche chatarra, me los imagino. Se metían ahí a consumir sustancias en algunos espacios de estos. Por supuesto. Ese fue el primer tema. ¿Segundo? Sí, el segundo tema es las adicciones. Es un tema muy importante, es un tema que determina muchas cosas. Ya puntualmente en las colonias, en los barrios, tema número 1 de percepción es el consumo de alcohol. Somos una sociedad que consume mucho alcohol. Sí. Y es la primera, digámoslo así, la primera droga por la que entran todas las demás sustancias, ¿no? Sí. Ojo con el alcohol. Y el cigarro. Y el cigarro. Sí. Con el alcohol viene todo lo demás. Con el alcohol viene todo lo demás, comenzando por el cigarro. Y violencia y delito y muchas cosas. Y accidentes. Que son muertes. La primera causa de muerte todavía, porque la gente está tomando. Ay, qué lamentable. No es ni siquiera la marihuana, es el alcohol. Es el alcohol. Y fíjate, permitidísimo. Permitidísimo, o sea, no a menores de 18 años, pero de todas maneras va uno más grande y ahí lo distribuyes, o sea, el candado es muy accesible, es muy frágil. Y ahí empieza todo la cadenita de otras adicciones, ¿no? Ay, qué triste. Tercero, los embarazos adolescentes. Claro. Que mencionabas. Jovencitas muy, muy, muy pequeñas, 14, 15 años. Sí. Pues ya, pues, bueno, ya con un niño, con un bebé, pues les trunca un futuro. Claro. Algunas otras, pues no, ¿verdad? Pero sí siempre es muy complicado si no tienes estudios, si no tienes habilidades para el trabajo, pues ¿hacia dónde vas a llegar? No llegas. Te vuelves tan vulnerable. Mira, tocas un tema que a mí me afecta en lo personal porque yo fui mamá soltera a los 16 años, que era distinto ser mamá soltera hace, no porque si no van a sacar mi edad, pero hace muchos años. Ya soy abuela, imagínate. Entonces te estigmatizan. Así es. Te estigmatizan y los hombres casados, no casados, como sea, dicen, no, tú es como si ya trajeras un sello aquí que te hace fácil para mí. Y entonces empiezas a correr tantos peligros y empiezas a
a sufrir tanto, porque se sufre mucho. Y tú dices, no, en mi caso, yo me llené de valor. Y soy una mujer de fe desde que estaba chiquita. Entonces yo decía, no, yo no estoy sola, Dios me ayuda. Y voy a trabajar en esto para ver si gano un poquito más. Ahora voy a leer más yo quiero ser periodista. Entonces no tenía oportunidad de estudiarlo ni nunca lo estudié. Entonces, sola busqué mi superación. Sí, fui muy fuerte, pero cómo sufrí. Hubo momentos y hay momentos en que me siento cansada, agotada del doble, triple, cuádruple esfuerzo que tuve que hacer en relación a una mujer que tiene una vida normal y que va a una escuela, estudia y se casa en la edad correcta o más razonable y tiene una vida más tranquila. Es durísimo. Entonces yo entiendo perfectamente esa situación, y si lo pensamos ahora, ser mamá soltera hoy en día es un problema. Es un asunto más complejo porque son más chiquitas y es un desbarajuste. Así es. Así de fácil. Sí, ojalá todas fueran... ojalá todas hubieran tenido esa fuertes, fortaleza, ¿no? Pero desafortunadamente vemos que pues lanzarte hacia la jungla pues es muy complejo, ¿no? Y muy pocas pues la libran, desafortunadamente. Y este es un factor de riesgo que lleva a la violencia y a la delincuencia. Claro, y al consumo de drogas. Y al consumo de sustancias, y ahí se va la cadenita desafortunadamente. Haciendo la bola de nieve. El otro elemento. La deserción escolar. Híjole, sí. La deserción escolar que sí está elevada en el estado, y es un factor de riesgo determinante, ¿no? Imagínate, te embarazas, tienes que dejar la escuela. Claro. Bla, 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 bla. Lo sé. Y es un proceso, un círculo que te lleva a estadios adversos, ¿verdad? Sí. Y que muchas veces la puerta es la delincuencia, desafortunadamente. Claro. Ay, sí. Yo creo que ahí, fíjate, retomando, y qué bueno que está mi propio caso para ilustrar, a mí lo que me permitió salir adelante fueron las bases morales que me enseñaron mis abuelos, por las dos partes. Los abuelos paternos con un nivel intelectual muy interesante. Mi abuelo paterno, un hombre que fue autodidacta, pero llegó a ser diputado, maestro notable, líder en Tlaltenango, Zacatecas. La preparatoria lleva su nombre, está como hombre ilustre, una calle lleva su nombre. Entonces nosotros de chiquitas pues vimos eso, y eso nos permitió formarnos de determinada manera. En el caso de la familia materna, gente de campo muy creyente, donde íbamos de vacaciones y ahí había que rezar el rosario a las 6:30 de la tarde, dormirse temprano porque temprano había que pararse a las 5 de la mañana a las labores del campo, ayudar al abuelito en las labores del campo, a la abuela. Entonces, voy a esto. Las familias sólidas, de valores sólidos, aunque luego les suceda un accidente, como fue en mi caso de haber tenido que ser, de haber sucedido que fuera mamá soltera tan chiquita, si tienes esas bases, no va a ser tan sencillo que te vayas por un lado incorrecto. Sí, no vas a ser perfecto, por supuesto, pero tienes esas bases para salir adelante y no caer. Y ahorita lo que nos está sucediendo es que los niños no los tienen. O sea, la generación de padres de estos niños adolescentes no les están dando esa formación, y eso es muy importante, ¿verdad? Sí, ayer estaba precisamente leyendo un concepto de Zygmunt Bauman, un sociólogo muy influyente en estos últimos años. Las sociedades líquidas. Ay, sociedades líquidas. O sea, con eso... eso está dicho todo. O sea, te tienes que adecuar a los valores que te impone la globalización, que te impone una sociedad que no se funda en nada, que no tiene rocas firmes, ¿no? Oye, valores entre comillas. Sí, exactamente. Más son antivalores. Los antivalores. Que no tienen rocas firmes, como tú dices. Y tenemos que ser los adultos ya conscientes de que tenemos que convertirnos en esa roca firme y en esos pilares. Mira, ahí voy de nuevo yo, pero vale la pena, yo insisto, lo que se puede hacer desde un medio. Me convertí al cristianismo, y ahorita que dijiste roca firme, en la Biblia dice a los que creen en Dios, tú eres mi roca y mi escudo. Entonces tú estás leyendo puras cosas buenas, porque sí, la Biblia es medio densa y medio complicada en algunas partes, pero
si estás abierto a escuchar el buen consejo, que siempre lo habrá y que toca todos los temas, hay esa parte donde es roca y escudo mío, que no me va a pasar nada, que aquí estás, y esa es otra fuerza. Claro que no estoy predicando, pero hablábamos de su símbolo, y hablábamos de las iglesias y su quehacer también, y su influencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, todo lo que te traiga una solidez personal como ser humano, hay que buscarlo donde se encuentre. ¿Estás de acuerdo, hermano? Sí, y desafortunadamente pareciera ser que la sociedad de hoy pisa, pero en agua, ¿no? En líquido. No hay en un líquido, o sea, no hay dónde sentarse y dónde, a pesar de que te mueva el viento, pues no te desmorones. Desafortunadamente creo que sí tiene mucho impacto a mí sí me impactó ese concepto, sociedades líquidas, ¿no? Sí, por supuesto, yo también me quedé ahorita anonadada. Imagínate, ¿y de dónde dijiste que es el autor? Sigmund Bauman es, su carrera intelectual fue en Estados Unidos. Él es de origen, creo que libanés o judío de por allá. Pero podemos decir que es de Estados Unidos. Sí, ahí se formó. Pues, ¿qué mejor ejemplo de sociedad líquida que la de Estados Unidos? Bueno, y aparte la de Estados Unidos tan hipócrita. Sí, a eso agrega la doble moral. La doble moral de los estadounidenses. Yo le tengo terror. Aún Donald Trump y su doble moral. Lo vi el otro día, por cierto, orando. ¿Por qué estaba orando? No me acuerdo. Por el muro, me imagino. No era por el muro. Estaba orando por X, pero puso a todo su equipo, ese con el que siempre sale a cuadro en televisión, rodeado de un montón de personajes, aunque ese día eran pastores, por cierto, y se puso a hacer una oración con todo su corazón, y al poco rato ya estaba diciendo una tontería, un sinsentido porque está loco. Doble moral. Nos dijo que estaba con nosotros con los sismos y ya está hablando otra vez del muro. Es el ejemplo perfecto de la doble moral. Sociedades líquidas. Un presidente líquido. Un presidente totalmente líquido y además líquido amargo. Más que limón. Sí. Digo, con todo respeto. Sí, no, pero no, sin ningún respeto. Yo no le tengo ningún respeto a ese tipo. Pero bueno, encuentran pues focos específicos de alerta en Zacatecas, sí, como es la colonia Lázaro Cárdenas, sí, y otras más, supongo. Sí, donde se concentra la densidad geográfica más importante pues es Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, es sí, donde está la mayor número de población. Y las experiencias exitosas en prevención pues dicen que hay que actuar en los puntos neurálgicos de las ciudades, ¿no? Y pues son las colonias, son los barrios en donde se gesta un político, donde se gesta un periodista, donde se gesta un delincuente, ¿no? Claro. Entonces es lo que casi somos los tres somos sí. Acabamos en lo mismo, sí, ¿no? Pero algunos sí. Algunos sí, la verdad, desafortunadamente. Ahorita que los fuiste enumerando dije, carambas. El proceso, ¿no? El proceso, bueno, date cuenta cuántos políticos son delincuentes y cuántos colegas, y lo voy a decir, sé que es fuerte lo que voy a decir, pero muchos se prestan y se involucran. El otro día estaba escuchando testimonio de uno que fue detenido y dijo, creo que es veracruzano o de Guerrero, y dijo, todos los compañeros de todos estos medios y fulano, sutano, perengano, están coludidos. Entonces ahí te das cuenta que sí. ¿Y cuál fue el otro que dijiste? Político, periodista y pues delincuente. Terminas convirtiéndote en delincuente. Sí, caray. Político, periodista y delincuente. Bueno, entonces a trabajar en esas zonas. Sí. Fresnillo, cómo necesita un trabajo fuerte. Yo siempre digo y amo mucho a Fresnillo, siguen mucho el programa allá. Y yo digo, Fresnillo tiene todo lo bueno, pero también todo lo malo. Sí. Allá en Fresnillo cada rato suceden muchas cosas, aunque, siendo honestos, ya en cada municipio, yo de repente veo información de que sucedió en Villanueva, sucedió en Cañitas, sucedió en Melchor Ocampo, sucedió, o sea, donde menos te lo imaginas. Un día tuve algún invitado que le dije, ¿por qué ahí? Dijeron, porque son zonas solitarias, son municipios muy pequeños y por ahí andan las bandas delictivas moviéndose. En los lugares donde hay soledad, pues lo que decíamos de las casas, ¿no? Los vacíos sociales. Los vacíos sociales, ay, qué barbaridad. Y bueno, ¿qué viene después de estos puntos de enfoque? Intervenimos desde el tema económico,
el tema urbano, el tema social, el tema cultural, atendiendo y reduciendo estos indicadores que mencionábamos y que aparecen en el diagnóstico de la UAS. Es un gobierno en campo en el que está orientado a resolver problemas muy concretos, ¿no? De las colonias, de los barrios en donde pues históricamente han sido vulnerables y vulnerados, ¿no? Exacto, las dos cosas. Así es. Oye, y en los casos, en los casos de las mujeres y los feminicidios, no tenemos muchos, yo creo que no tenemos muchos. ¿Tú qué piensas? No tenemos cifras alarmantes, como las tuvo, por ejemplo, Ciudad Juárez. ¿Verdad? Tuvimos hace un par de años a una doctora de la Universidad de Juárez, y yo hasta ese momento no dimensionaba el problema de feminicidios. No con esto quiere decir que Zacatecas pues estemos tan bien, ¿no? Es un tema toral, es un tema fundamental en la prevención. Tenemos que, esta estrategia tiene una perspectiva de género, y son las comunidades más vulnerables, las mujeres y los jóvenes. Y los niños. Y a veces ahorita, pues joven, de 12 a 29 años de edad, desafortunadamente, por la mayoría de las personas, no digo todas, pero sí tienen algún factor de riesgo, desafortunadamente, ¿no? Dime, ¿cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio? Pues el feminicidio tiene características, por ahí las estaban enumerando hace un par de días ahora con el tema, desafortunadamente, de Cintia, ay, que ha sido tan doloroso. Pues se busca un objetivo claro al momento de matar o de vulnerar a una mujer. El homicidio pues es global, en general, a cualquier persona, pero el feminicidio pues tienes que ser mujer, y ciertas características al momento del propio homicidio. Tiene que haber un grado máximo o un grado mayor de violencia. Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Eso es lo que hace un feminicidio. Los tenemos, pero yo insisto, no tan reiterados casos como otras entidades de la República. Escuchaba en el noticiero de la noche con Denise Merker poner como ejemplo, creo, 5 feminicidios en un solo lugar. No sé si fue Sinaloa, no recuerdo ahorita qué lugar fue, pero yo dije, a lo mejor menciona Zacatecas. No, porque incluso noticiosamente un solo caso no da para llevarlo al ámbito nacional. Y eso que nos sirva de consuelo en medio de la pena, porque ha sido una pena esto de quitarte el sueño, es decir, como una niña de 16 años que va a la escuela a las 6:30 de la mañana es víctima de lo peor. Así es. De todo lo peor que le puede suceder a una mujer. Entonces, viene la movilización de la Universidad Autónoma de Zacatecas con un contingente muy fuerte, muy impresionante. Yo creo que sí fueron unos 20,000 personas, ¿no? A la protesta, a exigir justicia. Muy bien, me da gusto ver a la universidad movilizada, pero también creo, y me gustaría que tú complementaras la idea, si estás de acuerdo, que sí hay que movilizarse, pero sí también hay que actuar. ¿De qué manera? Claro, o sea, los académicos tienen mucho que ver. Mucho que hacer. Mucho que hacer en la propuestas para la solución. Ahora mismo estamos trabajando de la mano con la universidad, precisamente en el modelo de intervención. ¿Qué es eso? Ya vimos qué funciona y qué no funciona en Lázaro Cárdenas. ¡Ay, qué bueno! Entonces está un grupo de académicos ayudándonos. Se conformaron mesas de trabajo que están caminando con el objetivo de robustecer lo que sí funciona en el caso de la estrategia de prevención, robustecerla y avanzarle más rápido. Vamos a involucrar en un periodo de 30 meses alrededor de 10,000 estudiantes para trabajar en las colonias con los jóvenes y generar procesos de cohesión comunitaria, generar procesos de lazos solidarios, de autoempleo y de otras cosas, ¿no? ¿Y cómo sienten la actitud de los jóvenes ante esta clase de iniciativas? Importantísimo pues, que sí, es importante, porque hasta hace unos años se percibía como una juventud dormida, indiferente, líquida, pero creo que resurge. Hay 2 momentos importantes
cuando el tema del yo soy 130 y no sé qué, Sí. cómo los universitarios empiezan a involucrar en temas políticos, que así debe de ser, ¿no? Involucrarse. Como era antes. Así es, como era antes, cuando ¿Por era qué lo fue? el caso de los 60, ¿no? Como Imagínate el 68. Exactamente. Ujú. Y otro acontecimiento importante, pues es ahora el sismo, en el Sí. que vemos cómo este fenómeno, este siniestro, nos ayuda y nos une como sociedad y pues muchos jóvenes, ¿no? Ahí moviendo piedras, acarreando cosas. Me tocó ir el lunes después del sismo y era impresionante la cantidad de jóvenes que estaban involucrados en el tema de la ayuda. Y ahora en la marcha, pues vemos también como Jóvenes. tanto estudiante, y eso es de aplaudirse, es de valorarse. Hay que aprovechar ese ímpetu para revertir este proceso, estos Generan los fenómenos de violencia. Generan una gran expectativa. Así es. Ellos pueden ser la fuerza que estamos necesitando. Si ya se retiran un poco de líquido y se ponen a lo sólido. pensar a lo sólido, en lo importante, ya se dieron cuenta. Porque además, esta marcha, o sea, si la revisas, es inédita, porque pues no había casi tiempo para convocar. Yo creo que fue producto de redes sociales, estoy segura. Sí, las redes sociales ahorita impactan de manera positiva y de manera, negativa en las sociedades. Porque fue el evento sucede el fin de semana y la marcha fue el lunes. Así es. Con aquella participación tan impresionante. El tiempo se me agota, no sé qué más puedas decirme del centro o qué llamado hacerle a la gente. El tiempo se nos fue volando. Wow, no sentí el paso del tiempo. No, pues invitarlos a que se involucren en la estrategia de prevención, en la que vamos a estar llegando a los municipios y a las colonias vulnerables sobre todo, y sobre todo también un llamado importante a los padres de familia a que revisen las redes sociales de sus hijos, que les pongan filtros y que sepan con quién hablan, con quién se comunican, a quién agregan y por qué lo agregan, ¿verdad? Es un tema de prevención, es un tema de que los papás se involucren con el tema de estas cuestiones de forma de comunicarse ahora de los jóvenes. Fíjate que esa parte es bien importante y creo que está faltando más interés de parte de los padres o tal vez falta tiempo. Hay tanto trabajo que hacer que te falta tiempo para estar viendo, porque yo sostengo que no los puedes obligar a no acceder a eso. No, es imposible. Es imposible. Además, hoy en día tienen que hacerlo porque si no se quedan rezagados. Sí, así es. Tienen que saber manejar las computadoras y ¿cómo se les dice? Los celulares inteligentes y todo, todas estas herramientas que hay hoy en día. Sí, no son malas. Sí. Al contrario. Al contrario, yo he comentado también en el programa como, por ejemplo, mi nieto, que tiene 6 años, bueno, el otro día mi nieto en un celular que no utilizo, quería yo ponerle WhatsApp y no sabía cómo y él se lo puso. Me dijo, a ver, préstamelo, y me dijo, aquí tienes ya tu WhatsApp. Dije yo, ay, gracias, hijo. Bueno, entonces yo como paso mucho tiempo con él, y nos divertimos tanto, me tomé la libertad de abrirle un Facebook, porque luego agarra mi teléfono y sube cosas de Facebook a mi Facebook. El otro día primero nos tomó la foto a su hermanita más chiquita de 1 año, que parece que me está dando un beso, y nos toma la foto yo toda fachosa, y luego la sube a mi Facebook. Y yo recibí montones de comentarios, incluyendo el de la exgobernadora Amalia García Medina, que me decía, qué bonito, Silvia. Y dije yo, ay, imagínate el peligro que tengo con este muchacho en sus manos. Y entonces, platicando con sus padres, me dijo mi hijo, no quiero que tenga un Facebook, los niños solo a partir de los 13 años, que yo voy a estárselo revisando. Dijo, no, ni así. Sí, pero aunque él quiera contener eso o lo quiera hacer yo, él ya lo maneja, ellos ya nacieron así. La niña de 1 año ya agarra el teléfono celular y ya lo ve, o sea, no solamente es un juguete, lo ve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar al tanto y estar al pendiente en los contenidos que están viendo nuestros hijos. El WhatsApp, el Twitter, el Facebook, el Instagram, el todo. Yo ya ni sé. Yo a duras penas manejo el WhatsApp. Otra recomendación,
Otra recomendación, pues es pues a perder el miedo y a salir a las calles y rescatar las calles, las colonias, los barrios, que eso, una sociedad cohesionada le cierra las entradas a la delincuencia y a la violencia, ¿no? O sea, no reaccionar, como las avestruces que meten la cabeza abajo de la tierra. No, señor. No. Tenemos que sacar ese valor que además los zacatecanos tenemos, porque sí lo tenemos. Así es. No quiero decir con esto que tengamos que andar de carnaval todos los días en la calle, No. pero no encerrarnos tanto, ¿verdad? Por lo menos en nuestro entorno más cercano, Salir al encuentro. salir al encuentro del otro. Otro. Y pues finalmente siempre estar alerta y si ven algún tema que es peligroso, denunciar. La denuncia es muy importante para que las autoridades de seguridad actúen. Si no hay denuncia, la autoridad no puede actuar. Hay que también darle ese voto de confianza a las instituciones. Creo que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría están haciendo un trabajo muy bueno, y hay que darles el voto de confianza, y es importante involucrarnos con la denuncia. Hay números que son de denuncia anónima, hay que utilizarlos. ¿No lo sabes? El 088. 088. Ahí está, 088. Denuncie sin miedo, porque al cabo no se va a saber que usted denunció, No, ¿verdad? Totalmente, no se sabe, o sea, no es una cuestión de que te pregunte tu nombre, tus datos, y si estamos viendo, hay que involucrarnos en el tema de la denuncia. Es muy importante utilizar las herramientas también de los teléfonos, las aplicaciones que el gobierno ha lanzado de denuncia anónima. Son importantes y son fundamentales para irle cerrando el paso a la impunidad. Y yo diría no amargarnos y centrar todo en la cabeza de Alejandro Tello Cristerna. Todo mundo quiere ya pedir la cabeza, no puede. Creo que hasta el gobernador declaró, yo no maté a Cintia. Yo creo que en ese momento se desesperó de oír tanta pregunta, y yo no sé si de veras lo dijo, pero yo lo leí y dije, no, qué declaración tan desafortunada. Pero pues es desesperante. Yo me imagino, y lo he escrito, ha de ser muy duro. Gobernar es difícil, pero momentos más críticos para un gobernante es cuando a alguien se le muere, y se está muriendo gente, y mataron ayer o antier a un oficial de la policía, y esto brota aquí, brota allá en diferentes lugares. Pues por supuesto que tiene una gran responsabilidad, ni quien diga que no, pero tampoco que nos limitemos. Escuchemos estos 3 consejos valiosísimos que has dado, y no limitarnos solamente a buscar culpables y a decir, no, es que no puede que se vaya. Pero imagínate si se fuera, qué descontrol, en lo que llega otra persona y vuelve más o menos a encarrilarse. No es la solución. No es la solución. Y como lo decía al principio, esto no se gestó en los meses del gobierno de Alejandro Tello. Esto ha sido un proceso también de descomposición social que inicia hace 3 décadas, 4 décadas, y que no se ha logrado, nunca se le puso freno con políticas serias de prevención. Claro. Vamos a pensar en el ejemplo de Palermo que nos pusiste para tener esperanzas de que sí se puede resolver, sí se puede resolver, y pensar en que vienen tiempos mejores. Ahora sí, Marco, ya me voy, porque Marco me dijo desde hace ratito y no le hice caso. Marco, nos vamos. Muchas gracias por haber venido a Diálogos. Un placer. De veras fue un placer escucharte, y yo te emplazo a que regreses a que me sigas platicando de los eventos que tengan en diferentes colonias, porque yo insisto, yo sí estoy en lo más que puedo haciendo mi esfuerzo por contribuir en algo a que las cosas mejoren. Marco, gracias. Ya sabe usted que este programa lo puede ver en la página silviamontes.com.mx todos los jueves a las 6 de la tarde. ¿Sí está Marco ahí? Ah, Marco, es que me tienes a cuadro con mi invitado, ¿no le hace? ¿Lo despido? Ahora sí. Ahora sí, aquí estoy yo, mire, con todo y mi linda papada. Le voy a hacer así para que no se me vea. Esto fue totalmente en vivo. Lo espero el jueves a las 6 de la tarde, seguramente con algún programa grabado, no sé, sino aquí en vivo.
y reflexione en lo que estuvimos conversando el día de hoy. Hagamos algo nosotros también para que las cosas mejoren. No nos amarguemos, no nos encerremos, no nos asustemos. Está difícil, pero sí podemos salir adelante. Recuerde que lo puede ver en silviamontes.com.mx. Ya está aquí mi querido Marco. Lo extrañé la semana pasada, aunque Cristian Dávila, lo sustituyó de manera muy profesional. Hasta siempre. Gracias. Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas.